nuestro invitado del día de hoy, gran amigo, intelectual, escritor, un moralista, porque decía Anatole France que un humorista es un ironista y un moralista es también un ironista. Y yo le doy la bienvenida a este espacio al escritor, a mi amigo Ramiro Padilla, a quien conozco desde hace mucho, mucho tiempo, pero mucho. No quisiera yo entrar en esos detalles porque van a salir a relucir un montón de cosas, pero mi querido Ramiro, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras? ¿Es una farmacia o qué tienes ahí atrás? No, estoy en mi casa, acá en Ensenada. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, ¿y tú? Muy Oye, bien, yo te bien. quiero, qué bueno. Mira, te quiero preguntar varias cosas, Sí, pero claro. primero me alegra que estés muy bien. Ya vi que si es un librero, ahí veo tus textos. Qué bueno que al ratito nos vas a platicar sobre ellos. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué onda con Javier Sicilia? Tú sabes, conoces muy bien la trayectoria de estos personajes. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esta defensa que hacen de Ernesto Cardenal, pero no solo de Ernesto Cardenal, sino la teología de la liberación. ¿Tú cómo la ves, mi querido Ramiro? Los movimientos, sobre todo de la teología de la liberación, que empiezan sobre todo en la década de los 60, ¿no? Es súper interesante esa parte. Obviamente la iglesia estaba, hay que recordar este asunto del rito romano, el rito católico, cuando las misas se daban en latín. Eso generaba una lejanía, ¿no? Con los fieles. La iglesia, pues después del concilio, el concilio vaticano, pues obviamente piensan un poco en modernizar el asunto de la manera en que se desarrollaban los rituales católicos. Obviamente la iglesia tampoco nunca ha sido un monolito. Tenemos que ser honestos, nunca ha sido un monolito la iglesia católica. Entonces, en este monolito, en este rompimiento del monolito, pues surgen, de acuerdo a las décadas, ¿no?, preexistentes de imperialismo en Latinoamérica, una corriente de la teología de la liberación, ¿no? Algunos sacerdotes, creo que se llama Leonardo Boff, alguno de ellos, ¿no?, que rompe totalmente con la Iglesia Católica, creo que está excomulgado, donde plantean la necesidad de regresar a los orígenes, y la teología de la liberación, pues, obviamente es la opción preferencial por los pobres, los sacerdotes católicos en ese sentido, viendo las injusticias surgidas de este mundo bipolar, ¿no?, entre lo que era el capitalismo abusivo de los norteamericanos y el comunismo que representaba la Unión Soviética, pues surgen este tipo, ¿no?, de movimientos, sobre todo el movimiento de la teología de la liberación, con un montón de sacerdotes guerrilleros, ¿no? O sea, sacerdotes que decidieron colgar los hábitos y empuñar las armas, que era un tema súper interesante de los 70s. Entre ellos, obviamente, está el poeta Ernesto Cardenal, súper interesante, ¿no?, que no solo era un sacerdote, no solamente era revolucionario, sino también pues era poeta y traductor. A mí me parece que obviamente, si entendemos la raíz del panismo, tú bien lo planteas, ¿no? El panismo es un asunto sinarquista y el panismo es extrema derecha, ¿no? Utilizar una imagen que está totalmente alejada de lo que representa Acción Nacional, pues a mí me parece, yo creo que a ti también te estaba escuchando, pues me parece divertido, ¿no? Y hasta suena ridículo en el caso de Germán Martínez, porque la teología de la liberación pues representa todo lo contrario de lo que representa Acción Nacional, y en el caso de él, al hablar de Ernesto Cardenal y plantear esta circunstancia, ¿no?, me parece pues absolutamente ridículo. Sí hay hay una idea errónea, es por eso que Acción Nacional le va como le va. Si estos son los ideólogos de Acción Nacional, pues ya entiendo por qué van perdiendo votos y miembros van perdiendo al por mayor, ¿no? Van abandonando los panistas los fundamentos de lo que supuestamente era Acción Nacional, ¿no?, que son sumamente conservadores. En este caso en particular, pues obviamente, como te digo, plantear o sea, vamos a ver, fíjate, Ricardo, el Opus Dei es exactamente lo contrario a la teología de la liberación. Son las dos ramas más lejanas. Si existe algo que se llama catolicismo, el Opus Dei está a la extrema derecha y la teología de la liberación está a la extrema izquierda. Sacerdotes marxistas. Y del lado del Opus Dei podemos hablar de personajes como Millonésimo Rivera, ¿no? O sea, dentro de la Iglesia Católica hay este espectro de opiniones y este espectro de tendencias. Entonces, utilizar indistintamente algo que no conoces, pues obviamente te enseña que no estás razonando de la manera correcta. Ernesto Cardenal representa todas las cosas
con las que estaría de acuerdo un gobierno como el de la 4T, por ejemplo, ¿no? Y el Opus Dei representa exactamente lo contrario. El Opus Dei es un movimiento fuerte acá en México, por eso de repente sí es como que si piensas y tratas de entender, ¿no?, la historia de las religiones, sobre todo porque la no es solamente una, no es solamente una, no solamente es de raigambre católica, sino también protestante. Hubo también ministros protestantes que abogaron por la teología de la liberación. Pero es un tema súper interesante, nosotros. Bueno, yo soy mucho más viejo que tú, pero a mí me tocó en mi niñez y mi adolescencia conocer de a poco. Mi madre pertenecía a uno de esos movimientos que no eran bien vistos en la iglesia. Me tocó acompañar a algunos lugares y pues obviamente desde mi niñez, mi juventud, yo me preguntaba de los porqués de las cosas. Y me parece súper interesante esa parte en la que vamos entendiendo que cómo se van radicalizando ciertos movimientos, ¿no? Y cómo obviamente el socialismo y el marxismo, por ahí hay un libro de Marx y la Biblia, vamos a apuntar, Molay Mazas, el que sabe más del tema, pero me gustaría leer ese libro de Marx y la Biblia para entender la raigambre de este tipo de movimientos, que como tú bien dices, nada tienen que ver, Ernesto Cardenal, con Acción Nacional, para empezar, ¿no? Y bueno, Ramiro, fíjate que, bueno, rápidamente te pregunto sobre este mismo tema, antes de preguntarte sobre otros que me interesa que nos des tu punto de vista. Estamos acudiendo a la caída del PRI. Ya ese PRI no es ni la sombra tenue de lo que en algún momento fue ese monstruo priato, pues ese movimiento que incluso el propio Vargas Llosa, hoy completamente cargado hacia la derecha, criticó y llamó la dictadura perfecta. ¿Crees que Acción Nacional vaya a remontar? ¿Crees que Acción Nacional vaya a hacer algunos cambios, algunos movimientos y pueda remontar como fuerza política, o augura su extinción? ¿Cuál es tu punto de vista, Ramiro? Fuera de los territorios históricos de Acción Nacional, porque los territorios históricos comprendidos en algunos estados del norte, no sé, todavía son algo fuertes en Nuevo León, en el Bajío, sobre todo en Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, que son y algunas delegaciones de la Ciudad de México. Pues obviamente hay saltos históricos en la sociedad. Cuando hay un salto histórico en la sociedad, en este caso, la sociedad en México dio un salto histórico hacia la izquierda en el 2018, un salto del cual ya no va a regresar. No son las mismas, porque a mí me planteaban, ¿no?, la teoría del péndulo, como sucede, por ejemplo, en Argentina, donde tienes un gobierno de izquierda y luego te avientas un gobierno de extrema derecha, pero la situación histórica es muy diferente. En el caso mexicano, cuando hay una conquista de la subjetividad, o en este caso el sentido común, cuando se le plantea a la gente que hay una necesidad de entendernos como comunidad y de valorar, ¿no?, estas dos tendencias que también el capitalismo o las sociedades postindustriales llaman la ausencia de ideología, que también es una venta que te hace el capitalismo, ¿no? No existen las ideologías ya. Eso es falso. Sí, seguimos pensando entre dos esferas. Seguimos entre dos esferas de pensamiento: la esfera de izquierda, que es el pensamiento comunitario, que de hecho voy a trabajar un libro al respecto, y el pensamiento individual, que es lo que te vendieron los últimos 40 años de neoliberalismo. Tú estás por ti, tú eres los mantras que te vendieron, ¿no? Tú eres el protagonista de tu historia, la medida de tu esfuerzo es la medida de tu recompensa, el pobre es pobre porque quiere. Esos mantras repetidos y reforzados, ¿no?, con una galería de charlatanes vendiéndote la superación personal, cuando realmente tendremos que enfocarnos por la superación comunitaria. ¿Dónde encaja Acción Nacional en esto, mi querido Ricardo? Pues no encaja en ningún lado. Encaja dentro de esas bolsas de pensamiento conservador que existen en pocos lugares del país. Pero como tú lo planteas, si nos preguntamos qué le espera a Acción Nacional a futuro, pues les espera un futuro muy negro. No tienen ni los ideólogos. Obviamente tú lo hemos descubierto a través de los años acá, los que nos dedicamos a esto. Hemos descubierto pues que es obviamente que igual que los charlatanes de la superación personal, están los charlatanes de la superación política, en este caso los panistas que te anunciaban los beneficios, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú analizas lo que fue para el país, los gobiernos de Acción Nacional, pues descubres que fueron un total y absoluto fiasco.
Y la gente al comparar, porque al final de cuentas se tiene que comparar lo que sucedía en los gobiernos panistas con lo que sucede en un gobierno de la 4T, pues vas descubriendo, al igual que los priistas, vas descubriendo pues que se van convirtiendo en minoría. ¿Por qué? Porque ha habido un salto histórico, una manera de construir pensamiento diversa o distinta a la manera en que pensaba la sociedad mexicana. Tú mismo lo has visto en el 2006. En el 2006 la sociedad mexicana era muy diferente a la sociedad mexicana que existe hoy, con más información, con medios alternativos. Ya no está el monopolio del control de los productos mediáticos que ofrecidos por Televisa y TV Azteca, ¿no? Ya no existe eso. Ahora, un poco por imagen, cuando tú hablabas de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Ya no existe eso. Existe una diversidad de medios donde la gente dice, he abandonado ese aparato de distracción masiva llamado televisión, he abandonado la caja idiota y ahora me interesan los medios alternativos, porque aparte todo se ha hecho muy práctico. Ya no tienes que seguir la televisión, nadie se va a sentar frente a una pantalla para escuchar a los mismos de siempre hablando de lo mismo de siempre. Ahora puedes agarrar por medio de un teléfono inteligente, puedes escoger, puedes estar trabajando. De hecho, la gente que nos está viendo en Estados Unidos en este momento te lo pueden decir. Amigos que me dicen, estoy trabajando en la pintura en Estados Unidos, estoy pintando, pero tengo los audífonos, estoy escuchando sin censura. O estoy en el roofing, o estoy trabajando en un hospital, estoy trabajando en todos lados, en México igual. Dicen, un ojo al gato, otro al garabato, me escondo para que mi jefe no se dé cuenta, pero yo estoy escuchando sin censura porque me regañan. Al final de cuentas hubo una revolución en la manera en que entendemos el país. Y obviamente, con la misma fórmula de Acción Nacional, de hacerse la víctima, de no proponer absolutamente nada y de tratar de boicotear todo lo que sea en beneficio del pueblo, pues la recompensa es esa. Acuérdate, Damián Cepeda hacía un pequeño mea culpa diciendo, no, es que nos equivocamos en oponernos a todo, pero demasiado tarde, porque tú también apoyaste eso, ¿no? A través de todos estos años, igual que el PRI, igual que los intentos fútiles, ¿no? De tratar de torcer la voluntad popular con el plan C. Es parte, Ricardo, de como decía Borges, de Untergang das Abendlands, ¿no? El ocaso de Occidente, en este caso el ocaso del conservadurismo en México es altamente pronunciado, y yo no veo bajo ninguna circunstancia que vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque para mejorar tendrían que renovar sus cuadros. Pero cuando ves a los mismos protestando, ves a Germán Martínez protestando por lo mismo, ves a Xochitl Gálvez protestando por lo mismo, ves a Kenia López Rabá protestando, ves a Mariana Gómez del Campo protestando por lo mismo, ves a Marco Cortés contar sus chistes malos, haciendo exactamente lo mismo. Mientras ellos sigan como cabezas del PAN y no haya una renovación, si ellos quieren mantener, ¿no?, el monopolio de los puestos políticos en el PAN, pues el PAN está destinado a convertirse en un movimiento naranja, ¿no? O sea, de andar en el 7-8%, y el PRI pues está condenado a convertirse en el PRD, ¿no? De andar de 2-3% hasta que pierda el registro, porque ya a la gente no le hace sentido votar por alguna de esas opciones políticas, porque obviamente ya tienen manera de comparar 6 años de gobierno de López Obrador contra 80 años del PRIAN que no le sirvieron para nada al país, mi querido Ricardo. Tienes toda la razón, y me gusta la palabra que empleaste, futilidades. Todos estos personajes están llenando los medios de comunicación donde participan de futilidades, tratando de engatusar a la gente, pero la gente, el pueblo está muy politizado, parece un lugar común decirlo, pero es la realidad. Fíjate, Ramiro, que pasando a otro tema que me interesa que analices con nosotros, está en el aire todavía y de manera muy recurrente el tema de si hubo o no cooperación entre los gobiernos de Estados Unidos y México con respecto al caso del Mayo Zambada. Ya respondió el presidente López Obrador, ha estado respondiendo un montón de preguntas sobre este tema, pero parece no entenderlo en la derecha. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema, mi querido Ramiro? Vamos a entender primero la circunstancia histórica, ¿no? De cómo se dio esta bienvenida a la DEA desde la Operación Mérida, ¿no? Desde el Plan Mérida con Calderón, y quiero explicar los antecedentes históricos para que entienda la gente de los porqués. En el 2006 hay un fraude descarado en México, un fraude que le roba la presidencia a López Obrador. Entonces, el mismo Calderón, obviamente en comunicaciones con Estados Unidos, cuando se comunicaba con Estados Unidos, él sabía que entraba absolutamente debilitado. Y mira, esa foto que le ponen es una foto muy buena para la fealdad que tiene este cabrón, ¿no?
Y este cuate, Felipe Calderón, pues le dijeron los norteamericanos, ok, te cambiamos reconocimiento a cambio de que te baje los calzones. Lo que hacen los norteamericanos, ok, ¿qué nos conviene? Pues lo han dicho los norteamericanos toda la vida, nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. ¿Qué es lo que nos conviene en esta circunstancia? Pues nos conviene un presidente debilitado que nos permita ejercer el control del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas de una manera más sencilla. ¿Qué sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón? Pues que los agentes de la DEA podían entrar como Pedro por su casa y podían operar hasta armados en México sin necesidad de un permiso especial del gobierno. ¿Qué sucede cuando llega López Obrador? López Obrador dice, a ver, primero que nada necesito saber cuántos son y qué están haciendo y que se reporten al llegar a la Ciudad de México, ¿no? Eso enojó muchísimo a la DEA, porque pues, obviamente decían, pues oye, cuate, pues no, pues nosotros estamos acostumbrados a operar con total impunidad en territorio mexicano como si fuera nuestro patio trasero, ¿no? Nosotros administramos el negocio sabemos a qué capo debilitar y a qué capo empoderar, ¿no? Obviamente eso generó un rencor viejo, yo creo que fue de una frase de Yuri Herrera, ¿no? No sé si te acuerdas, el magnífico escritor mexicano. Sí, claro, de Yuri Herrera. Un rencor rancio, un rencor algo así, generó un rencor duro, un rencor que se quedó ahí, ¿no? Para habitar como fantasma, ¿no? Entre las oficinas de la DEA, de todos los funcionarios de la DEA, porque decían, es que no quiere cooperar, pero obviamente López Obrador dijo, no, pues cómo voy a cooperar con un montón de cuates que no están ayudando con el problema de las drogas, porque si se entiende la iniciativa Mérida y se entiende el aumento de la violencia en México, pues van de la mano el aumento de la violencia con la intromisión de la DEA en México, ¿no? Entonces, obviamente, este rencor se ve reflejado hoy, en esta operación brumosa, de la cual no tenemos mucha información, por eso el presidente ha sido prudente, ¿no? Al decir, espérate, todavía no voy a dar un comunicado oficial hasta que no tenga todos los datos en la mano, porque ni él lo sabe. O sea, al final de cuentas, creo que la DEA le está dando su despedida a López Obrador, ¿no? Es una manera de hacerlo ver débil, que es una intención del gobierno de Estados Unidos, que no duerme, la derecha no duerme en ningún lugar, ¿no? Y más la derecha imperialista de los Estados Unidos no duerme, con tal de tratar de socavar la autoridad de López Obrador, que él sí llegó con una autoridad legítima. Entonces, si entendemos ese fenómeno desde esa perspectiva, pues obviamente sabremos cuáles son las motivaciones que llevaron. No sabemos si la detención o la entrega o la negociación de Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López a las autoridades norteamericanas. Pues obviamente si apegan a un plan de testigos protegidos, pues obviamente pues para ellos será benéfico, para Mayo Zambada pasar sus últimos años en paz, ya sin andar a salto de mata, y en el caso de Joaquín Guzmán, pues rehacer su vida, pagar una pena y después regresar a lo que seguía, ¿no? Porque al final de cuentas es mucho dinero. Y en el caso del lavado de dinero, pues obviamente sabemos que las instituciones financieras de Estados Unidos son las que más lavan dinero ilícito, ¿no? Como bien decían por ahí, México no tiene la capacidad para lavar tanto dinero que viene del crimen organizado. Se necesita un sistema financiero mucho más grande. Entonces por ahí vienen, ¿no? las cosas, ¿no? Sigue uno el rastro de la historia de confrontación, digamos, no sé si llamarlo confrontación, sino la instauración de límites a las operaciones de la DEA en México, y las consecuencias de ponerle límites, ¿no? Igual hubiese sido, si López Obrador hubiese claudicado de alguna manera, hubiese cedido a las presiones del gobierno de Estados Unidos para mantener el negocio de la droga, pues hubiese sido otra cosa, ¿no? Pero al parecer no va por ahí, y hay que entenderlo de esa perspectiva, y también hay que ser pacientes, porque todavía pues van a sentenciar a García Luna en octubre, ¿no? Y todavía faltan, a esta novela todavía le faltan muchos capítulos, mi querido Ricardo. Así es, y vamos a estar muy al pendientes, muy buen análisis y una explicación larga que haces sobre este fenómeno desde el punto de vista histórico, y nos das pues una perspectiva de por qué hay estas especulaciones en la derecha. Fíjate que tú has sido migrante, has vivido en diferentes momentos en Estados Unidos, yo lo sé perfectamente, y precisamente por eso
me llama la atención de que el presidente López Obrador haya anunciado un homenaje a migrantes justamente en la conferencia presidencial mañanera. El presidente López Obrador adelanta que ese lunes dará a conocer la fecha en que se realizará pues este homenaje a paisanos migrantes. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué te parece este anuncio del presidente López Obrador, mi querido Ramiro? La situación de los migrantes es súper interesante, Ricardo, porque hay un hecho incontrovertible. Yo viví más de 20 años allá como migrante, trabajador de la construcción, pero hay un hecho súper interesante. El hecho es la falta de representación política o la falta de poder político de los migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. O sea, el migrante mexicano se queda en una zona gris, y a pesar de todas sus aportaciones a México. Muchos dicen que no es así, que el migrante mexicano no se quedó a luchar en su país. Yo mismo se los digo. De hecho, en mi último libro, El Blues del Migrante, donde hablo, ¿no?, del tema de la migración, de cómo me tocó a mí, porque yo lo hablo desde mi perspectiva personal, es como autobiográfico el libro. Yo explico cómo millones de mexicanos nos convertimos en refugiados económicos. Estados Unidos y México sabían que con el Tratado de Libre Comercio y con la crisis del 95, sabían perfectamente que millones de mexicanos iban a perder su patrimonio y que millones de mexicanos iban a tener que forzosamente emigrar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen ambos gobiernos hipócritas, el de Zedillo, el de Salinas, el de Bill Clinton? Implementan la Operación Guardián. ¿Qué hace la Operación Guardián? La Operación Guardián hace que decenas de miles de mexicanos, en vez de cruzar por las rutas que ya estaban hechas, ¿no?, para cruzar esos 6 meses a trabajar en los campos norteamericanos, los obliguen a cruzar por el desierto. Y ahí se empieza a generar la tragedia migrante, de la que hablo yo en el libro, ¿no? Había muchísimos mexicanos sin saberlo. Pasan los años, le llamo yo la lejanía espiritual o moral del sistema de Estados Unidos. Cuando te alejas de los Estados Unidos y ves el sistema tal como es, pues vas descubriendo que no es tan bonito el asunto. Hasta la fecha, millones de mexicanos trabajan 2 o 3 trabajos para sacar adelante a su familia. A mí me ha tocado, cuando he presentado el libro en Estados Unidos, ver gente que llega amanecida de trabajar para estar en mi presentación del libro, porque dice, no, es que solamente teniendo 2 o 3 trabajos, yo puedo llegar a fin de mes. La gran tragedia es esta generación de mexicanos, más o menos de mi edad, jóvenes y un poco más jóvenes, que tuvieron que escapar a Estados Unidos porque se convirtieron en refugiados económicos, porque el sistema mexicano, el neoliberalismo, vendió la mano de obra mexicana a los Estados Unidos para que los granjeros norteamericanos, que están altamente subsidiados, pudiesen tener mayores ganancias. Hay que recordar que estamos ya importando hasta la mayoría del maíz. O sea, es como escupirnos en la cara, ¿no? La manera en que se fue construyendo este periodo de terror, que no solamente coincide con una migración masiva de mexicanos a Estados Unidos en el periodo neoliberal, sino también coincide con el auge del crimen organizado y con el aumento desproporcionado de la violencia. Eso lo sabemos. Ahora, lo que plantea el presidente es básicamente eso, decir, señores, les reconozco lo que ustedes tuvieron que sacrificar. Muchos de nosotros, muchos millones de mexicanos, sacrificamos nuestra juventud trabajando en Estados Unidos. Dejamos los mejores, digamos, de cierta manera, los mejores años de nuestra vida trabajando en Estados Unidos, ¿no? Yo decía, cuando me preguntaban, precisamente yo presenté el Blues del Migrante la semana pasada aquí en el Centro Estatal de las Artes en Ensenada. Ya a mí me preguntaban sobre mi situación en Estados Unidos. Yo decía, vida, Estados Unidos, nada te debo, Estados Unidos, estamos en paz. Yo trabajé para ustedes me ayudaron a alimentar a mi familia, saqué adelante a mis hijos, todos ellos sacando su profesión. Mi hijo ya está en 5º semestre de matemáticas aplicadas, mis hijas ya viven felizmente casadas. Cumplí, ¿no?, con esa parte que me tocaba como padre proveedor, pero también entiendo la otra parte del abandono, del desarraigo, de la soledad que sufre el migrante en Estados Unidos. Y a mí me parece una muy buena medida que el presidente ya en sus últimos días de gobierno tienda a o vaya a ofrecer un homenaje a los millones de mexicanos que están en Estados Unidos y también a las decenas de miles de mexicanos y de miles de centroamericanos, porque migrantes somos todos. Migrantes son los africanos que se ahogan en un barco en el mar Mediterráneo. Migrantes son todos ellos, ¿no? Migrantes son los árabes, son los africanos. Migrantes son todos los que son desplazados por situaciones de guerra que mayoritariamente tienen que ver con el capitalismo y con el neoliberalismo. Entonces, hacerle un homenaje a los migrantes me parece maravilloso y me parece que es una parte necesaria
También viene la otra, lo que se recomendaría, ¿no? Que sería la parte de que los mexicanos puedan acceder, ya se está haciendo, que puedan tener Infonavit, que puedan tener una pensión, que puedan tener una buena jubilación, aportando desde Estados Unidos a México, ya se está haciendo. Y también que sea mucho más fácil para el migrante mexicano votar. La derecha ha impedido, bajo todas las circunstancias, que el migrante mexicano pueda votar de manera rápida y sencilla. Yo diría que tendríamos que hacer un programa piloto y sería una recomendación para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se instaure como en Venezuela, esas máquinas maravillosas electrónicas, donde el migrante mexicano pueda ejercer su voto y no tenga que pedirlo por correo, votar y pagarse una lana, ¿no? por mandar su voto a México. Pero por ahí va, mi querido Ricardo, y ojalá también los mexicanos en Estados Unidos sean conscientes del poder que tienen y de lo que pueden aportar a su país. Ya lo han hecho por medio de remesas, ya lo han hecho por medio de su cultura, pero también viene la otra parte, ¿no? La otra parte de empoderarlos políticamente para que ellos tengan la manera de construir esta, digamos, utopía, la utopía mexicana, ¿no? Y que puedan regresar a su país. Imagínate esa cantidad de millones de trabajadores mexicanos, que es la mejor mano de obra del mundo, los mismos norteamericanos lo conocen. Imagínate esa mano de obra mexicana regresando a construir un mejor país, sería maravilloso, bajo otras circunstancias. Entonces, en ese marco me parece maravilloso que el presidente López Obrador les vaya a hacer un tan merecido homenaje a esos millones de mexicanos que se fueron, pero como yo digo, para rematar mi comentario, los migrantes mexicanos son los únicos que trabajan en el norte, pero siempre están mirando al sur, mi querido Ricardo. Querido Ramiro, como siempre, un placer escucharte. Fíjate que ya estamos a la espera, ya está en el deck de Sin Censura el maestro Paco Cruz, pero yo no quiero despedirme de ti y de ese análisis tan preciso que siempre nos compartes, preguntándote, a ver si puedes respondernos pues lo más concisamente posible, porque se habla tanto de ese tema. ¿Qué es un intelectual, Ramiro? Porque en la derecha se autodenominan intelectuales y encontramos debajo de una piedra un intelectual en la derecha. Yo te quiero preguntar, o sé que no sé ese comentario ya para finalizar, ¿qué es un intelectual? Un intelectual es alguien que tiene influencia con sus ideas, no solamente en las élites, sino también en el pueblo, ¿no? En general, el intelectual, sobre todo si particularizamos México, el intelectual es una persona que se paseaba nada más en las élites. Tú y yo los conocemos perfectamente. Pero descubrimos en los últimos años en México que los intelectuales, pues no necesariamente eran intelectuales que generaran ideas, ¿no? Eran intelectuales, creo que Pedro Miguel fue el que dijo telectuales, ¿no? O sea, eran personas que daban comentarios en televisión. Es un intelectual, no un intelectual. Un intelectual es una persona, si tú analizas cualquier libro, tú lo sabes bien, tú y yo somos buenos lectores, si analizas cualquiera de los libros de los intelectuales mexicanos que proponga algo ideológicamente, que proponga algo intelectualmente, pues no lo hay, ¿no? Vemos, por ejemplo, a una señora que plagió un libro de Jon Stewart, no voy a decir quién porque me tiene bloqueado, y se apellida Dresser. Vemos que no hay, por ejemplo, una construcción de una serie de ideas. Tú sabes, ¿no? Yo lo planteé una vez que tuve un debate con un grupo de panistas y priistas acá, me llamaron para emboscarme, mi querido Ricardo, ya luego te platicaré bien. Eran 15 contra mí, y yo les dije, pues que tenemos un problema. Yo cito a Dussel, yo cito a la Escuela de Frankfurt, yo cito a Mark Fisher, yo cito a ideas, aunque sean muy eurocéntricas, como decía Enrique Dussel, y ustedes me citan a López Dóriga y a Loret, ¿no? O citan a la señora Dresser o a Aguilar Camín como intelectuales. Entonces, la idea de lo que era un intelectual en México era básicamente aparecer en la televisión. Yo creo que ese era el punto. ¿Pero qué significaba eso en México? Significaba el empobrecimiento del debate, porque el debate nunca existió en México. Primero porque teníamos como dijo Octavio Paz, con aquella famosa frase, no era la dictadura perfecta, contestándote a lo que dijiste Vargas Llosa, ¿no? Sino que Octavio Paz en ese mismo encuentro dice, no vivimos la dictadura perfecta, sino vivimos un sistema de partido hegemónico. Entonces el partido hegemónico era el único en el mundo, como bien lo planteó Vargas Llosa, y Octavio Paz no le pudo refutar. Vargas Llosa le dijo que México era el único sistema donde el gobierno pagaba a sus críticos para que lo criticaran, ¿no? Para que hubiese esa idea de que había crítica hacia el sistema político, ¿no?
Entonces, el intelectual mexicano, entonces el intelectual mexicano del fin de la historia, digamos, de Fukuyama, ¿no? El intelectual mexicano que llegó a un país donde había caído el comunismo, pues pensó que ya no tenía que ejercitar el pensamiento. Y obviamente yo tuve una vez una discusión con alguno de los achichincles de Krause, diciéndole pues que era un problema que un historiador hiciera historia en tiempo real. Pues un historiador no puede hacer eso bajo ninguna circunstancia. Y también le dije pues que no se puede predecir lo que va a pasar en el futuro, porque la historia no es lineal. Y al final de cuentas, lo que no entendieron los intelectuales, sobre todo los mexicanos, es que la historia no es lineal. Te aseguro que ven con absoluta sorpresa, porque ellos decían, hemos visto intelectuales insultando, supuestos intelectuales, insultando al presidente, descubrir que lo que ellos dicen es muy limitado y que solo se repite en las altas esferas intelectuales, estilo Colegio de México, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es un intelectual? Un intelectual tiene que venir no necesariamente de la periferia, pero ahorita ya empiezan a surgir intelectuales que vienen de la periferia que están explicando, ¿no? Están explicándonos el país. ¿Y qué es lo que sigue? Ahora la pregunta no es solo la crítica, sino plantear qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Construir el pensamiento mexicano. ¿Qué es lo que es el pensamiento? El presidente lo dijo, ¿no? De manera general con el humanismo mexicano. ¿Qué es lo que sigue? Sigue esta idea de construir aquel, no sé si llamarlo vértice, pero construir aquel equilibrio entre lo que somos los mexicanos, que es la cosmogonía de aquel mundo indígena que sigue presente en costumbres, en palabras, en manera de ver el mundo, y equilibrarlo con lo que se aduce, lo eurocéntrico, ¿no? Porque pensamos de manera eurocéntrica. Cuando uno habla de referentes, obviamente uno tiende a referirse como yo lo hago. También tengo que liberarme del colonialismo mental, del pensamiento eurocéntrico. Tendemos a tratar de entender esta parte de que tendremos que llegar a construir un pensamiento equilibrado que signifique lo mexicano, alejado de ideologías, digamos, extranjeras. Podemos construir nosotros, podemos construir un sistema de pensamiento que sea mexicano. Para los norteamericanos que son de raigambre europea, pues no tienen conflicto porque es lo mismo, ¿no? Pero para nosotros los mexicanos que ni somos occidentales ni somos indígenas, tenemos que llegar a la construcción de ese tipo de pensamiento. En eso fue en lo que falló la intelectualidad mexicana, al no comprender que hay otras formas de pensamiento que hubiese sido bueno documentar a través de los tiempos, pero bueno, me creo, Ricardo, eso nos da como para una hora y media de discusión y no quiero detener al maestro Paco Cruz. En otras circunstancias lo podemos hablar, ¿no? Ya estaremos platicando, mi querido Ramiro, a ver qué día te das una vuelta ya a los datos duros para platicar también luengamente y pues nos hagas gozar allá al público también de nuestro programa con tus puntos de vista. Te mando un abrazo. ¿Dónde te sigue la gente, Ramiro? Pues ahí estamos en Twitter, @RamiroAtondo, a los que quieran, mi página autor, Ramiro Padilla Tondo, en Facebook, y también obviamente pues nos llegaron algunos paquetes de libros, mira qué belleza. A los que quieran paquetes de libros, ahí están, me quedan como 10 paquetes ya nada más. Quiero decirles que los que quieran, ahí me pueden mandar un mensaje por Twitter, o me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp, ¿no? A mi teléfono de respaldo. No sé si lo tengan en pantalla. Ahí está, mira, son 3 libros de cuentos, son 2 libros de cuentos, una novela y 3 libros de ensayo, uno de autobiografía. Es un paquete de 6 libros que estoy vendiendo, pues ya tengo que me quedan como 10 paquetes para los que gusten. Ya está, va una síntesis del pensamiento, no solamente de los migrantes, porque hay 2 libros sobre migrantes, precisamente lo que decías, está a 3 pasos de la línea, que es mi primer libro de cuentos y el único traducido al inglés, bueno, el segundo, José Tlali, que es una novela de Los Rituales, que es mi mejor libro de cuentos, y El Pequeño Chá Ilustrado, ficcionario, y El Blues del Migrante. O sea, los que quieran ahí, quieren hacerse una pequeña colección, pues ahí tienen, ¿no? Nomás háblenme y con todo gusto ahí los atendemos. Mi teléfono es el 646-34-34-885. Ahí para los que 646-34-34-885, mándame un mensaje por WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo, porque hoy más tarde voy al correo a mandar unos paquetes y ahí estamos. Y sí, cuando gustes invitarme a los datos duros, yo con todo gusto te acompaño. Ahí vamos. Maravilloso. A desgranar los temas. Claro que sí, mi querido Ramiro, eso será un placer para nosotros. A ver si no te manda un pack ahí el Patitas de Molcajete a ese número telefónico que acabas de dar. Es lo más seguro porque anda urgido de chamba el
el patito como el cajete. Son nuestros clientazos esos. Yo tuve una controversia con el León Krause y me dijo que él había escrito un libro contra Bush, ¿no? Como para callarme la boca. Busqué el libro que había escrito León Krause, pues está agotado en todos lados. Pues obviamente fue para salir de paso. Pero obviamente, como digo yo, no lo voy a responder ahorita, sino ya que encuentre el libro, lo voy a leer y le voy a hacer un ensayo para que sepa el cuate que no está hablando con cualquier cabrón, ¿no? Porque es muy fácil hablar de, como tú decías, de dictadoras y la chingada, pero no hablan de lo que ha hecho Estados Unidos a través de la historia, ¿no? De todos los millones de muertos que ha provocado Estados Unidos. Vive allá de todas maneras, ¿no? Pero en fin, un placer. Ahí lo estaremos analizando. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Ramiro, y estamos en comunicación. Nos vemos. Gracias. Pues ahí lo tiene, público memorioso, a Ramiro Padilla, escritor, analista, y pues échenle una mano ahí comprando uno de sus paquetes de libros que están muy buenos. Yo tengo por lo menos 2 y se lo recomiendo ampliamente. Ya está